Dios lo bendiga, hermano. Este es el pastor Michel González de la Iglesia de Dios Incorporada, trayéndole el estudio número 15, ¿verdad? Bienvenidos a nuestro estudio sabatical. En el día de hoy estamos retirados con el Señor a nivel conciliar y esperamos que todos, ¿verdad?, hayan hecho el esfuerzo para levantarse temprano y presentarle un sacrificio al Señor a nivel conciliar, ¿verdad? Dios le bendiga. Buenos días. Vamos entonces a entrar en el estudio número 15. Que titulado El enojo, que el enojo no controle tu vida. Gloria al Señor. Por esto, mis amados, dice el texto, para recordar, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos claramente, ¿verdad?, en la verdad práctica, que el cristiano debe comportarse de manera diferente a como lo hacía antes de convertirse al Señor. Un cristiano debe actuar de tal manera que sea agradable ante los ojos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Padre amado, pidiéndote, Señor, aleluya, no solamente fortaleza, esa unción, Padre, esa gracia, oh Padre eterno, que tú le das a tus hijos y a tus hijas, oh Padre amado, Señor, para traer esta palabra, para compartirla, para que la misma sea agradable ante tu presencia. Hoy yo ven en el nombre de Jesús. Amén. El objetivo es que al final de la clase, nosotros como discípulos reconozcamos que el enojo puede afectarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. También puede causarnos fracaso y estorbo en nuestra relación con Dios. Aleluya. Más que todas las cosas, en el corazón del hombre, la ira es una de las emociones más terribles y destructivas y poco saludables que el cristiano puede experimentar. Gloria al Señor para siempre. Aquí con ayuda técnica, ¿verdad? Dios le bendiga, gloria al Señor. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. La introducción dice que hemos leído muchas veces la historia de Jonás, el hombre que se enojó con Dios porque trató con misericordia a los de Nínive. Dice que se enojó hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Que él llevaría ese enojo hasta la tumba. Y eso es malo,
porque no estaba dispuesto a escuchar o reflexionar y no le importaba el dolor que pudiera causar. Nosotros como cristianos, cuando nos enojamos, nos pasa lo mismo. No queremos escuchar ni reflexionar, y esto es peligroso para nuestra vida espiritual y emocional. Aleluya, porque debemos evitar caer en esa situación. Podemos enojarnos, hasta Dios lo hace. Lo que usted no debe hacer es permitir que el enojo lo domine y lo controle. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locura. Como ejemplo de esto, Jonás le pidió a Dios morirse en un momento dado. Si nos enojamos, podemos decir 1000 cosas de las que después nos podemos arrepentir. Muchas incluso tienen el hábito de enojarse por cualquier cosita que alguien pueda decir. Cuando nos enojamos, nos cambia el semblante, el corazón, aleluya, las palabras no cambian y la actitud no se puede disimular. Cambia drásticamente nuestra conducta. El enojo puede destruir relaciones, separa amigos, enfría matrimonio, distancia a los hermanos, corrompe iglesia y peor aún, nos aleja del propósito de Dios. Es como si todo lo que esperábamos de la vida se detuviera y nunca llegara. Si no controlamos el enojo, se puede transformar en rencor. Si ya es malo estar enojado, ¿cuánto más ser una persona rencorosa? Vemos en el desarrollo el tópico número 1. ¿Qué significa enojo? Sinónimos de enojo pueden ser enfado, disgustado, ira, irritación o desagrado. El enojo se denomina como el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos ofendidos por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. Se define como un sentimiento fuerte de hostilidad o indignación causado por un disgusto, un insulto, un sentido de frustración o una injusticia. El enojo por lo general nos pone en contra de otra persona o en contra de una situación específica que se ha vuelto desagradable o injusta. En la Biblia se advierte sobre la necedad, ¿verdad? La actitud ignorante que desconoce lo que debería hacer o que es obstinado sin razón. El término necio es sinónimo de torpe, porfiado, terco, obtuso, es decir, una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o sus planes no escucha los consejos de los demás, aleluya, gloria al Señor, ni las consecuencias negativas que puedan tener o acarrear su comportamiento. Es decir, que de ninguna manera se logra convencer. De incurrir fácilmente en sentimientos de enojo, hay que tener un cuidado grande, hermano, porque la necedad hace que incurramos fácilmente en sentimientos de enojo. La Biblia generalmente describe el enojo como un pecado y no solo como un sentimiento o emoción. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el Señor Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre con el tópico número 2. ¿Por qué viene el enojo? Vamos a ver varios ejemplos de esto. El enojo puede hacernos perder las bendiciones espirituales que Dios tiene para los que le buscan, pero también puede dañar nuestras relaciones con nuestros hermanos de la iglesia, el matrimonio, las amistades y la familia. Dios desea que seamos personas que practiquemos el perdón y Cristo es nuestro mejor ejemplo. El enojo puede llegar a nuestras vidas por el orgullo, por sentir rencor por alguna situación, frustración o porque estamos dolidos. También por falta de amor y compasión por nuestro prójimo. Ejemplo de esto fue cuando la mujer derramó un vaso de alabastro de perfume sobre la cabeza de Jesús y su discípulo Judas se enojó diciendo que era un desperdicio, que lo podían vender y dar a los pobres. Por celo también, por envidia,
por falta de comprensión. Nosotros podemos ver en la parábola del hijo pródigo que su hermano se enojó porque su padre hizo una fiesta, porque su hijo perdido había llegado y él pensaba que merecía esa fiesta más que su hermano, pero nunca lo había desobedecido y su padre no le había dado ni un cabrito para disfrutarlo con sus amigos. No le importó que su hermano estaba sano y salvo en su casa. Se enojó y no pudo ver la bendición de tener a su hermano perdido de vuelta en su casa. Él pensaba que se merecía más que el otro, se creía superior o mejor que el hermano. Su celo lo llevó al enojo y a la falta de comprensión. La próxima es por orgullo. Lo vemos cuando Naamán se enojó porque pensaba que Eliseo se presentaría delante de él en vez de enviar un mensajero que invocaría el nombre de Jehová su Dios, lo tocaría y sería sano. Pensaba que los ríos de Damasco eran mejores que las aguas de Israel y se fue enojado. Naamán se enojó de tal manera que el orgullo no le permitiría ver lo que Dios quería hacer en su vida. Por egoísmo y por vanagloria es la próxima. Cuando se acercó la madre de Jacob y Juan pidiéndole a Jesús que sus hijos se sentaran en su reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, la linda, ¿verdad? Entonces los discípulos se enojaron contra los dos hermanos, gloria al Señor para siempre. Se piensa, ¿verdad? Gloria al Señor también que la madre de Jacob era parienta de Jesús y estaba buscando acomodar a sus hijos porque eran parientes. Eso se llama nepotismo, ¿verdad? Praise God. Gloria al Señor. Tópico número 3. El cristiano debe enojarse. Vamos a ver. El cristiano está llamado a evitar toda clase de enojo y lo vemos en Efesios 4:31 cuando nos aconseja que quitemos toda amargura, todo enojo, toda ira, pero si nos enojamos debemos evitar el pecar con nuestras acciones y no dar lugar al diablo sobre todas estas cosas. La Biblia nos dice en Efesios 4:26 al 27, airaos, pero no pequéis. Conforme al Nuevo Testamento, el enojo puede ser bueno o malo dependiendo de su motivo y de su propósito. Por ejemplo, es posible que Pablo sancionara aquí la indignación justa, que es el enojo hacia la maldad. Ese tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad y la impiedad. Si se enojó, está libre de todo egoísmo y se basa en el amor a Dios y a los demás. Por lo tanto, es permisible. Estamos hablando del enojo en contra de lo malo, ¿verdad? El enojo en contra de las cosas diabólicas, el enojo en contra de las cosas de la carne, ¿verdad? De las obras de la carne. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar el próximo consejo y dice de la siguiente manera: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún el enojo justo puede convertirse en amargura. Por eso debería dejarse a un lado al final de cada día. Si se prolonga el enojo, puede volverse hostil y transgredir la instrucción. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Según Romanos 12 del 17 al 21. También la Biblia nos dice, mira, ni deis lugar al diablo. Esto significa no permitir que nuestro enojo sea tan grande que le demos lugar al diablo en nuestra vida y que nos use para hacerle daño a nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Por último, ¿verdad? Aleluya, tenemos que tratar de meditar en Dios. Piensa en las bondades de Dios para tu vida, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su favor. Son tantas cosas que Dios nos ha dado que cuando recordamos cada una de ellas podemos comprender que Dios nos ama y lo demás es insignificante y no importa. Otro método de apaciguar el enojo es pensando en la palabra de Dios, meditando, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Busca un versículo que te ayude a colocar tus pensamientos en orden. Cada quien tiene un versículo especial que le ayuda o versículos especiales que le ayudan. Busca la forma de recordarlo. Cuando estás con el enojo en flor de piel, aleluya, medita en la palabra.
Piensa en la palabra que Dios te ha dado. Esta te ayudará a poner tus pensamientos en orden. Según dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, pues vamos a continuar y el próximo es alabar a Dios. Siempre será bien recibida una alabanza al Señor de parte de sus hijos. Aun cuando estés molesto por cualquier cosa que te haya pasado, suelta un alabado sea el Señor, un gloria a Dios, un Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un gran aleluya. De esta forma comenzarás a cambiar tu estado de ánimo al alabar a Dios. También puedes cantar un himno favorito o un coro que te guste y te inspire a la paz. Puedes tener paz en la tormenta. Alaba. Gloria al Señor. Un corito que me acuerdo que trata de esto es 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, lo dice el Señor. Alaba. También hay momentos en que tenemos que hacer silencio. Puede ser que resulte difícil, pero da resultado. Cabe destacar que en Proverbios dice que los sabios controlan el enojo calladamente. Muchas personas no son capaces de agredir físicamente a otra persona, pero con la boca le dicen hasta del mal que va a morir. Si mantenemos nuestra boca cerrada, podremos controlar el enojo y no decir algo que maltrate verbalmente a los demás. Maltratar verbalmente es una de las formas más comunes y perjudicial que da rienda suelta al enojo, porque una palabra saca otra palabra. Tal vez tengas que hablar con un amigo, tal vez el enojo es tan, ¿verdad? Está tan encajado dentro de ti que tengas que hablar, ¿verdad? Aleluya, porque yo creo que es importante desahogarse. Por lo general, cuando estamos molestos, necesitamos que alguien nos oiga, que alguien escuche nuestro punto de vista. Más allá de oírnos, pueden hacernos ver que tal vez lo que estamos obrando son malos sentimientos sobre nosotros mismos o sobre los demás. Tenemos que tener cuidado, aleluya, y esto nos ayuda a cambiar de perspectiva, nos ayuda a ver de otro punto de vista. También tenemos que darle tiempo al asunto. Podrás pensar mejor, aleluya, acerca de lo sucedido. También la otra persona, aleluya, se puede enfriar los temperamentos. Ambos podrán entonces luego resolver sus dificultades y sus diferencias. Muchas personas también hacen una actividad física, ejercicio, corren, ¿verdad? Hacen diferentes cosas. Yo por lo menos tomo café. Alaba. Hay que hacer alguna actividad física. Si te gusta hacerlo y tienes la disponibilidad, te ayudará a olvidar el asunto por un tiempo. Te ayuda a poner tus ideas en orden y despejar tu mente. Se creen que yo dije, ¿verdad? Tomar café, ¿verdad? En broma, ¿no, hermano? A veces que hay gente que le gusta cocinar y maybe el cocinar te ayude a hacer una actividad física, maybe el limpiar. Hay gente que le encanta limpiar. Hacen algún tipo de actividad física. No solamente ejercicio, no solamente correr, sino también hacer algo que te ocupe la mente y el pensamiento y te ayude, aleluya, a pensar con claridad. Tópico número 4. ¿Qué puede ocasionar el enojo? Bueno, esto es un tópico amplio y yo voy a resumir lo que está en el expositor. El enojo intenso, como una práctica habitual en tu vida, dicen especialistas que puede incrementar el riesgo de que padezcas de enfermedades cardiovasculares. Tu corazón se puede dañar. También activa una zona cerebral que cuando estás enojado estarás en desventaja para razonar. Aleluya, te vuelves más bruto. Alaba. Cuando la información, aleluya, llega a tu cerebro, es muy tarde. No tienes ya poder de deducir y de actuar razonablemente. ¿Cuántas personas han cometido errores y hasta horrores cuando están enojados? El enojo ciega a uno, es lo que dice. El enojo contra los hermanos o contra el pastor es en muchas ocasiones causa de división en la iglesia. Gente que aunque tenga mucho tiempo en la iglesia, se enojan y causan división. Son gente que no se dejan usar por Dios. Muchos se enojan porque las cosas no son como ellos piensan o como ellos piensan que debe ser. Hay quienes en todo lo que se hace le encuentran una falta. Siempre se andan quejando, siempre se enojan, como dice el dicho, no hacen ni dejan hacer. Con su conducta crean mal ambiente para los líderes y los demás hermanos.
siembran cizaña y en vez de edificar, destruyen. Una de las cosas que esto crea son algo llamado claques o grupitos. En otras palabras, como nosotros no estamos de acuerdo con el líder o con fulano o con sutano o con la presidenta o con el secretario, con quien sea, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio grupo dentro de la iglesia. Y eso no es bueno. Eso crea, aleluya, enojo y puede llegar hasta amargura. Gloria al Señor. Disculpen, ¿verdad? Una pausa, ¿verdad? Para recobrarla aquí un poquito, ¿verdad? En la garganta. El enojo puede causar fracaso y estorbo en nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que debemos mantener nuestras cuentas claras con todo el mundo, específicamente con nuestros hermanos en Cristo. La Biblia dice que Dios no puede perdonar a nadie que no haya perdonado a su hermano y aún a su enemigo. Gloria al Señor. El estándar para el cristiano es bien diferente que la gente para el mundo. La gente para el mundo dice, Dios te perdono 3, y ya la tercera la vencida. ¿Verdad? Pedro vino donde Jesús y le dijo, Señor, hasta 7. Jesús le dijo, oh no, si tu hermano te ofendiese, es 70 veces 7. ¡Wow! El no tener cuentas claras con nuestros semejantes nos puede impedir que Dios acepte nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro cántico, nuestra predicación o una enseñanza, etc. El enojo nos puede cegar de tal manera que no veamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como siervos de Dios, estamos llamados a mantenernos lejos del que se enoja fácilmente, según Proverbios 22:24, pero no debemos guardar el rencor, ni sentir ira, ni enojo aún en contra de los que nos hacen mal. Debemos meditar en las palabras de Jesucristo, según Mateo 5:44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios perdonará nuestras ofensas de acuerdo a como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La falta de perdón afecta nuestra comunión con Dios y dificulta que nuestras oraciones sean contestadas. Seguir la paz con todo, dice la palabra, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados, según Hebreos 12:14 al 16. Bueno, hermanos, en conclusión, aunque haya momentos cuando pensemos que tenemos razón para estar enojados, lo cierto es que la Biblia nos ordena a que quitemos el enojo de nuestra vida. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El propósito de esta exhortación no es de justificar nuestro sentimiento de enojo, sino hacernos conscientes de la rapidez con la cual el enojo nos puede conducir hasta el pecado. En la historia de Jonás se nos dice que él se enojó con Dios porque Nínive fue perdonado, pero Dios le demostró que no debía enojarse tanto. No te enojes. Y que debía tener misericordia por las almas perdidas de aquella ciudad. Nuestro sentir debe ser el mismo. El enojo demuestra que hay falta de misericordia, falta de piedad, falta de comprensión hacia nuestro prójimo, y nos indica la existencia de orgullo en nuestra vida, de soberbia en nuestra vida, de falta de agradecimiento hacia Dios. La Biblia dice que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros, aleluya, también, aleluya, tenemos que tener cuidado, porque esto puede ser, aleluya, una demostración de que no estamos maduros en Cristo. Aleluya, no tenemos madurez espiritual, ni tampoco tenemos madurez emocional. Aleluya, gloria al Señor. Tenemos que crecer en Cristo. Debemos crecer en el Señor y tomar ejemplo de nuestro Padre Celestial. Tal como es Dios, así nosotros debemos ser. Lento para la ira y grande en misericordia. Por tanto, deja el enojo. Practica el perdón y la misericordia. Aleluya. Según Gálatas 5:22 al 25, manifiesta el fruto del Espíritu. Gloria al Señor. En la aplicación nos dice el escritor, no sueltes la rienda al enojo, porque es un caballo muy rebelde. Habrá situaciones donde serás tentado para explotar, pero es tu decisión.
contrólate, sé sabio. Por tanto, deje el enojo, practica el perdón y la misericordia. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este es tu amado pastor y hermano, el reverendo Michel González, aleluya, desde el 450 de Willis Avenue en el Bronx, Nueva York, 10455. Nuestro teléfono es el 646-825-1409. Si deseas comunicarte, nos puedes enviar un texto o puedes ir a WhatsApp y enviarnos también, aleluya, una información en forma de texto o aún en audio. Te amamos, estaremos a disposición de orar por ti. Que el Señor te bendiga.